Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Margarita Rodríguez y hoy voy a hablar acerca de los trastornos del sueño. Cabe destacar para poder llegar a tener indicios sobre este tipo de trastorno es porque la persona durante 2 o 3 semanas consecutivas no ha podido conciliar el sueño de una manera habitual y constante o durante el día pues presenta esta situación en donde no se puede mantener despierto, donde no se puede mantener despierta. Ahora, cabe señalar que si bien es cierto, este tipo de trastorno se da principalmente por los diversos estresores o por depresión, también hay una realidad que puede llegar a ser de manera biológica, ya que algunos de estos trastornos pueden llegar a ser hereditarios o puede ser por la falta de alguna sustancia dentro de la parte neurológica. ¿Okay? Vamos a comenzar con el insomnio. El insomnio es cuando una persona no puede estar conciliando el sueño, como lo dije, por diversos factores. Puede ser por factores de cultura, por factores de sociedad, por factores económicos, por factores afectivos y más. Como lo dije antes, lo que empieza ya a preocupar no es tener un día o 2 días de preocupación y no poder dormir. Lo que empieza a generar esta parte de un indicio de trastorno es que ya durante 2 o 3 semanas consecutivas sigue presentando este tipo de situaciones el paciente. Tenemos también lo que es la somnolencia diurna excesiva, que es cuando a la persona le cuesta mucho trabajo permanecer despierto. Uno puede llegar a trabajar y sentir el cansancio en los párpados y empezar a dormitar. Inclusive esto obviamente sí puede ser un trastorno del sueño, pero también nos empieza a preocupar la parte de incidencias que puede estar generando, ya sea dentro del trabajo, dentro de su persona y dentro de las personas que les rodean, porque ese tipo de casos también se puede llegar a presentar cuando las personas van manejando o inclusive cuando también están dentro de casa y los niños están solicitando ayuda y la persona está tan cansada que no los puede llegar ni inclusive hasta escuchar. Por eso a veces uno dice, es que madre desnaturalizada o eres un mal padre y te valen tus hijos porque no les haces caso. Bueno, en muchas de las ocasiones no es eso, sino es tanto el cansancio que es como si ellos no escucharan absolutamente nada aunque les estuvieran gritando en el oído. ¿Okay? Tenemos lo que es el hiperinsomnio. Bueno, el hiperinsomnio es cuando una persona está cansada todo el tiempo y necesita dormir demasiado. Dentro de esta parte del hiperinsomnio también entra la parte neurológica y la parte biológica, ya que en estas tres áreas que vamos a tocar, bueno, puede ser hereditaria o puede ser también por la falta de orexina, que es la sustancia que nos permite mantenernos despiertos. Entramos con la parte de la fibromalgia, que es cuando la persona puede llegar a tener un dolor prolongado antes de dormir. Entonces, por ejemplo, uno se va a acostar y empieza con el dolor del pecho, con el dolor de articulaciones, con el dolor de cabeza y por ende empieza a generar esta parte de irritabilidad o la falta de concentración. Por ende, no puede conciliar el sueño como se debiera. Tenemos la narcolepsia. Esta puede ser hereditaria y volvemos a lo mismo, esto también son ataques de sueño excesivo durante todo el día. ¿Ok? De repente va a, no sé, a sacar fotocopias y se queda dormido en la fotocopiadora. De repente es hora de comida y por poquito que bajó la cabeza también se vuelve a quedar dormido. Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto. Tenemos también la apnea obstructiva del sueño. Esto se da principalmente, no es una ley, pero sí se da principalmente en personas con obesidad. ¿Ok? Es cuando a la persona le cuesta trabajo respirar mientras duerme. ¿Ok? Muchas de las veces, por ejemplo, empieza con esta parte de los ronquidos que son bastante fuertes o la parte del jadeo o inclusive, por ejemplo, la desesperación de querer despertar porque ya está sintiendo que no está entrando el aire suficiente a sus pulmones y todo. Entonces, cuando se despierta hasta golpeando, ¿no? Para poder reaccionar. Dentro del trastorno del sueño también tenemos el síndrome del sueño y vigilia irregular. Es cuando una persona no tiene una rutina o un horario establecido para poder dormir. Esto se da principalmente, bueno, cuando las personas están rolando turnos o en la parte también de vigilancia y seguridad. En esta situación cuando trabajan de 24 por 24 o 24 por 48, bueno, tal vez una noche van a estar durmiendo perfectamente bien o una semana van a estar durmiendo perfectamente bien. Pero ¿qué pasa la siguiente semana o qué pasa el día siguiente? Se tienen que mantener despiertos. Entonces, obviamente esto va afectando también la parte de la concentración. Volvemos a lo mismo, van a empezar a tener irritabilidad con todos los que le rodean y también se ve afectada la parte física. En muchas de las ocasiones me ha tocado escuchar que hasta la parte del intestino, bueno, deja de funcionar como debiera y se vuelven propensos pues a tener esta parte del estreñimiento.
Tenemos también lo que es el síndrome de desfase de horario, que es cuando una persona viaja mucho a diversos países o a diversos continentes. Entonces tal vez él llega con la visión de que pues son las 3 de la tarde, que va a llegar a comer, y cuando llega al país donde tenía que llegar, pues aparece que son las 2 de la mañana. Entonces fuerza al organismo para volver a conciliar el sueño. Y de repente lo tienen que mandar a otro lado y tal vez él ya viene cansado de todo el día y dice, bueno, ahorita voy a llegar a dormir. Y cuando llega, pues apenas son las 12 del día. Entonces se empieza a ver afectado y comienza a hacer esta parte de rutina irregular para la parte del descanso o del buen dormir. El síndrome de las piernas inquietas es aquí cuando la persona logra acostarse y empieza a sentir picazón o ardor en las piernas, e inclusive también se puede pasar a la parte de los brazos. Entonces esta parte de la molestia pues también le impide el poder dormir. Tenemos también algunos síntomas o algunos factores en cuestión del trastorno del sueño que se da principalmente en los infantes. Claro, no quiere decir que como se da en los infantes no se pueda dar en los adultos, simplemente es que se da principalmente en los menores. Tenemos los terrores nocturnos, que es lo que nosotros conocemos como tal las pesadillas, en donde se puede presentar en los menores, bueno, ya sea por algún tipo de enfermedad dentro de la fiebre, puede ser también por algún tipo de estrés, esto puede ser hasta el que va a presentar algún examen y de repente empieza con esta ansiedad de decir qué voy a sacar y cómo voy a hacer y qué tal si me sale mal y si me van a reñir mis papás. Entonces también aquí tenemos ese otro factor, y también puede ser porque también los menores están viendo algún tipo de contenido que no sea apropiado para su edad o que sea habitual para ellos. Me refiero a violencia, sangre, monstruos y cositas así. Bueno, empieza a generar ese tipo de pesadillas. En la parte de los adultos, bueno, se va reflejando como estresores de la parte principalmente emocional. Cuando tienen conflictos o cuando tienen este estrés en la parte laboral, bueno, también se va viendo reflejado en las pesadillas. El somnambulismo, cuando es cuando las personas o los infantes empiezan a caminar o a hacer actividades mientras están dormidos. A veces me ha tocado escuchar y me dicen, bueno, es que me espanté porque de repente a las 3 de la mañana vi parado a un costado de mi cama a mi hijo o a mi hija y parecía que me estaba viendo, pero cuando ya quise hablarle, pues seguía dormido. Entonces, esto se da principalmente en los infantes, pero también se puede suscitar en las personas ya adultas. ¿Cuáles son algunos factores que pueden contribuir en el trastorno del sueño? Bueno, puede ser el estrés, puede ser la depresión, puede ser también el consumo de bebidas alcohólicas o de sustancias nocivas para la salud, nicotina, algún tipo de droga, la falta de rutina para dormir. A veces uno ya se va a acostar y escucha el mensaje y otra vez vuelve a estar en el celular y se la pasa más tiempo ahí, ¿no? Puede ser también algún tipo de factor natural, y esto me refiero, por ejemplo, al envejecimiento. Cuando nosotros ya empezamos a ir entrando a la parte de edad adulta, bueno, necesitamos menor tiempo para dormir. Por eso muchas de las veces nuestras personas de la tercera edad, ya desde las 5 o 6 de la mañana, pues ya se levantaron, hicieron el quehacer, ya barrieron la banqueta o el patio, ¿no? Y ya fueron por el pan. Entonces también esto también es un factor biológico natural. ¿Cómo sé que puedo estar presentando este tipo de trastorno? Bueno, como lo dije, si ya llevamos de 2 a 3 semanas que no estamos conciliando el sueño o durante la mañana nos cuesta trabajo mantenernos despiertos, ahí hay un indicio. También, por ejemplo, si nos despertamos varias veces durante la noche con el pretexto o con la situación de decir, bueno, pues es que voy al baño o es que voy a tomar agua o escuché un ruido y regresamos a la cama y no podemos conciliar el sueño de una manera breve, bueno, ahí también hay otra situación. También, por ejemplo, si avanzamos más de 30 minutos ya acostados con las luces apagadas y preparados para dormir y no lo conciliamos, también es otra situación. Se pueden presentar dolores musculares antes de dormir, como les comenté, hasta dicen, ay, es que uno mismo se empieza a sobar que la parte del cuello, la parte de los brazos, de repente se empieza a tronar los dedos. Bueno, ahí hay otra situación. Y siempre está cansado y a pesar de que toma siestas, aún así también se vuelve a sentir con esta parte de la fatiga. Hay otra situación también a considerar, por ejemplo, sobre todo en los niños que se llega a dar, que es cuando se empiezan a mover mucho durante la noche. A veces uno dice, bueno, es que yo acosté a mi hijo y apareció del otro lado. O a veces cuando duermen con los pequeños y dicen, es que constantemente me está pateando o de repente me da el manotazo. Uno lo puede llegar a ver hasta como de risa, ¿no? Esta situación de decir, ay, es que mi hijo es muy inquieto mientras duerme.
pero lo que sí tenemos que considerar es por qué lo está haciendo y durante cuánto tiempo o durante cuántas noches lo sigue presentando, porque sí ya llega a ser una deficiencia en el organismo cuando el niño despierte, porque puede llegar a estar con fatigas. Y también tenemos que entender que no es normal esta situación del dormir con esta parte de estar moviéndose y sacudiéndose, y esta parte de estar intranquilos, ¿ok? ¿Por qué debo preocuparme por dormir bien? Bueno, porque el sueño nos ayuda a relajarnos, el sueño nos ayuda a procesar la información que adquirimos durante el día y la nueva información que podemos adquirir. Y aparte también nos ayuda a mantenernos de una manera saludable, físicamente, mentalmente. ¿Qué pasa cuando uno no puede estar durmiendo como pudiera o como sería la mejor opción? Bueno, como lo comenté, llegamos a estar irritables, no podemos estar procesando la información de la misma manera, a veces nos tienen que repetir las cosas 4 o 5 veces, podemos también llegar a ser bastante despistados, podemos tener la falta de concentración, también la parte alimenticia, ya nuestro organismo no va a poder estar adquiriendo los nutrimentos que requiere, porque al tener una deficiencia, pues es como si nosotros comiéramos pero rebotaran y no se quedaran los nutrientes pertinentes. ¿Cuáles serían algunos tratamientos? Bueno, como lo dije, muchas de estas situaciones pueden ser de manera biológica, entonces sí las tenemos que checar, obviamente, con nuestro médico general y también con nuestro neurólogo, para que también nos puedan decir qué deficiencias estamos teniendo. Sin embargo, como lo acabo de mencionar, también estos factores se dan principalmente por el estrés. Entonces aquí tenemos que acudir precisamente con el psicólogo para que también él nos pueda dar algún tipo de guía, algún tipo de orientación y poder hablar del tipo de tensor que nosotros estamos presentando para poder encontrar la solución. Dentro de estos cambios también conductuales que podemos manejar, bueno, pues son las respiraciones antes de dormir, son los estiramientos. Si estamos viendo que estamos dormidos más de 20 minutos y no conciliamos el sueño, es necesario que nos despertemos, nos mantengamos activos y que nos pongamos también a leer algún tipo de libro, que nos pongamos también en esta situación, por ejemplo, de estar al pendientes, ¿no? De decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para relajarme? Si es necesario que revise, bueno, que si se cerraron bien las puertas o que si de repente ya está todo bien, las luces apagadas y todo, bueno, también lo tenemos que empezar a realizar, ¿ok? Dentro también de esta situación, bueno, como les dije, tenemos que acudir con el psicólogo y precisamente por esto son este tipo de videos, para que tú no te autodiagnostiques y sobre todo para que empieces a tener algún tipo de ayuda sobre esta situación. Recuerda que no estás solo, que no estás sola. En cuanto a tu servidora, bueno, me encuentro en el municipio de Atotonilco los días lunes, los días viernes y los demás días de martes a jueves y sábados en Altus Center Zitaragüehuetoca. Vamos a encontrar la solución y muchas gracias por tomarte el tiempo de ver estos videos. Gracias.